¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa de ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Lo hacemos todos los lunes con la ayuda de especialistas que nos acompañan para explicar cosas que en ocasiones es la primera vez que escucháis y otras son cosas sobre las que ya incluso os habéis creado una opinión. A todos vosotros nos dirigimos para poner en valor y en alerta sobre este tema, el de la ciberseguridad, fundamentalmente para que entendamos los días que vivimos, las personas y las empresas. Precisamente, seguro que además estos días habéis escuchado o leído cosas sobre que algunos altavoces inteligentes nos están escuchando, que saben lo que decimos o dónde vivimos, o incluso habéis oído hablar de los sistemas de reconocimiento facial, que van a ser el próximo campo de batalla comercial, pero también el próximo campo de batalla de la ciberseguridad. Seguro que además alguno de los que nos estáis escuchando habéis visto estos días pasados como con la excusa de la viralidad se ha puesto en marcha un nuevo reto, ese de hacerse una foto reivindicando que los 40 nos sientan muy bien, y algunos expertos en la materia están pensando cómo libremente ofrecemos nuestros rasgos faciales para sus futuras campañas comerciales. Pablo y Mónica, Pablo San Emeterio, Mónica Valle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. ¿Habéis oído hablar de esto, de lo del reto de los cuarentones y las cuarentonas y que decían los expertos en ciberseguridad? Fíjate, otro ejemplo de cómo la gente libremente y de manera gratuita está ofreciendo sus rasgos faciales para las campañas comerciales de las compañías. ¿Sí? Lo había oído incluso ya con el 10 Year Challenge. El 10 Year Challenge, eso, ¿no? Es lo mismo. De alguna forma se están entrenando a los algoritmos. De forma gratuita le estás dando millones de datos y además le estás entrenando, estás diciendo, esta soy yo con 10 años, esta soy yo con 20, con 30, con 40 y estás diciendo, mira, así es como cambia la cara de una persona. Bueno, pues está dando pues todos los datos y lo que pasa es que también en redes sociales los das constantemente, ¿eh? Sí, exactamente. De qué hacemos cuando nos vamos de vacaciones y el tiempo que se queda libre en nuestra casa. Bueno, pues de estas cosas vamos a hablar y de muchas otras, por supuesto. Bueno, pues es que hoy vamos a tocar un tema, que es el de los CISOs. Ya sabéis, los jefes de seguridad de la información de las compañías, que son figuras muy cotizadas y al alza en el mundo del headhunting y de la ciberseguridad y que, sin embargo, pues no está al alcance de cualquiera, o sí está al alcance de cualquiera. Hoy vamos a hablar del concepto de CISO as a Service, de CISO como servicio, de especialista de ciberseguridad al servicio de las compañías, de la posibilidad de contar con estos expertos, o bien por proyectos, en las empresas que, bueno, quizás con una pequeña inversión, y ahora Pablo San Emeterio nos va a hacer entrar en materia un poco más detalladamente. Pero, por cierto, antes, la enhorabuena y las gracias a Pablo y a Mónica por ese premio SIG 2019 que recibió este programa la pasada semana y que de nuevo queremos agradecer a la revista SIG, que es quien lo concede, y a todos los que nos seguís y escucháis cada semana, pues la concesión de este galardón. Así que Pablo, Mónica, enhorabuena, que además lo tenemos aquí delante y luego en redes sociales lo podremos mostrar. Enhorabuena a ti, Eduardo. Enhorabuena, enhorabuena a ti también. No, enhorabuena a todos los que nos están escuchando, porque además se alegraron mucho y nos aplaudieron mucho cuando salimos a recogerlo en esa cena especial, ¿no?, que con motivo de Securmática tiene lugar todos los años, organizada por la revista SIG, y que, oye, pues estamos muy orgullosos que en el primer año de vida pues nos hayan dado este premio, ¿no? Sí, y extender esa enhorabuena a todos los colaboradores que han pasado por aquí, a los invitados, y como bien decía Pablo, a los patrocinadores, por supuesto. Efectivamente, a todos aquellos que nos apoyan cada semana. Bueno, pues con esa enhorabuena, con esos aplausos que decían, oye, los periodistas no deben recibir aplausos por su trabajo, pero bueno, si vienen, ¿qué le vas a decir? Que no, pues ya han llegado. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar nuestro programa, pero antes una pausa para publicidad y volvemos con noticias. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan.
Contrátalos ya en dunascapital.com. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. Yo creo que el modelo publicitario está agotado y esto se ha estirado como un cicle de forma antinatural hasta el año 2018. Me parece absurdo que un modelo publicitario que nació para un mundo que ya no existe, hablamos de digitalización, pero que todo el mundo se base, como dijo uno de los primeros trabajadores de Facebook, ¿no?, cuando se fue. Yo no puedo creerme que la gente más brillante de mi generación se dedique a intentar hacer que la gente haga clic en un banner. Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero. After Work, con Eduardo Castillo. Enseguida damos paso a las noticias que nos ha dejado esta semana en el terreno de la ciberseguridad, pero quedaba pendiente ese comentario, esa reflexión que Pablo Sanemeterio nos hace a propósito del mundo de los CISOs, pero sobre todo al servicio de las empresas. Adelante, Pablo. Siempre nos oís hablar de lo necesario que es invertir en seguridad. Hoy vamos a hablar de un servicio enfocado a aquellas empresas que han empezado a crecer y disponen de las primeras partidas presupuestarias para la ciberseguridad de la empresa. En estos momentos iniciales resulta muy importante invertir el presupuesto de forma adecuada, priorizando las necesidades del negocio y las iniciativas con mayor impacto. Para ayudar a tomar estas decisiones y asesorar a las empresas, hace tiempo que las grandes organizaciones disponen de la figura del CISO o responsable de seguridad. Una figura ejecutiva con conocimientos de tecnología, conocimientos de las necesidades a la hora de securizar entornos y conocimiento de las normas legales que aplican, entre otras muchas áreas. Pero muchas medianas empresas pueden pensar que la figura del CISO es cara o es demasiado pronto para incorporarla a su organización. Para ayudar a estas empresas que se encuentran en esta situación, desde hace poco tiempo se dispone de un servicio, el de CISO as a Service, del que hablaremos hoy. Pues hablaremos en profundidad con nuestros invitados, enseguida les vamos a saludar, pero nosotros vamos ahora con las noticias, como os decíamos, nuestro repaso semanal, que precisamente, si estamos hablando de esas necesidades que tienen las empresas a través de esas figuras de los CISOs, cuán importante, y lo vamos a recordar, es contar con especialistas que nos ayuden y orienten precisamente en este tema. Y es que Ignacio Solinís, hoy vamos a hablar de cómo las empresas, si no están asesoradas, se enteran tarde y mal de que han sido atacadas. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, Eduardo, vengo con un puñado de datos y estadísticas que son por lo menos preocupantes respecto a las empresas españolas. Y es que aunque en un futuro todas las empresas españolas han declarado que van a aumentar sus inversiones en ciberseguridad, en todo lo relativo a la protección de datos, la verdad es que un estudio editado con fecha 26 de 4 de 2019 dice lo siguiente: las empresas españolas tardan demasiado en detectar un ciberataque. Un estudio afirma que uno de los principales problemas de seguridad es saber si están siendo atacadas. Ya, fíjate lo que comenta, que ya no es decir que si tardan mucho o poco, sino saber sencillamente si estamos sufriendo un ataque. Las empresas españolas están poco preparadas para responder de forma inmediata a un ataque informático. Un 86% de las empresas tardan más de una hora en saber que han sido víctimas de un ciberataque, según se desprende de un informe de Cyber Readiness Report de 2019, de este año, elaborado por la aseguradora especializada Seguros para Empresas ISCOX. ISCOX, que está presente básicamente a nivel mundial, es una de las primeras marcas que cuenta con, bueno, pues un seguro especializado en ciberseguridad, porque tu pérdida de datos puede provocar muchas pérdidas en la empresa, incluso la paralización. El informe demuestra también que una vez que las empresas detectan el incidente, el 49% tarda más de 5 horas en detenerlo, mientras que una de cada 3, el 34%, supera las 8 horas para volver a poner otra vez su actividad con normalidad. También resulta preocupante que, según el dato, el 26% no toma ninguna medida superada del ataque, y aunque un 22% intenta entrar en tecnología de prevención, un 18% en tecnología de detección, un 16%
pues reformula un poco sus programas de respuesta a incidentes, el resto no hacen absolutamente nada, cayendo siempre en los mismos viejos errores. El estudio ha llegado a estas conclusiones tras analizar el grado de preparación de las empresas de 7 países ante posibles ataques informáticos. En concreto, se han analizado España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Holanda, y también el año pasado se hizo con Francia y con Bélgica. El estudio evalúa de 0 a 5 los aspectos de las empresas: tecnología disponible, recursos dedicados, estrategia desarrollada y procesos implementados. Según el informe, y ya un pocos datos más, solo un 9% de las empresas consiguen una calificación de experta o tienen un plan director de seguridad o homologación ISO o similar. El 76% de las compañías españolas siguen suspendiendo el test, un punto más que la edición del año pasado. Y por encima de todo esto, el informe nos viene a decirnos una realidad. Es que si perdemos los datos, sabemos que según la nueva normativa RDPG, si son datos de terceros o de personal propio, tenemos la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? 72 horas si no tenemos información encriptada o protegida de modo robusto. Por concluir, desde el Laboratorio de Ciberseguridad de OnRetrieval recomendamos fortificar nuestra red. Pues ¿cómo? Con una monitorización continua y profesional. En OnRetrieval contamos, por ejemplo, con Aramida, un servicio de monitorización y fortificación de la red de nuestros clientes. Bueno, a ver, no solo de la red, también podemos securizar y hacer seguimiento y auditar, analizar archivos on cloud. ¿Pero cómo fortificamos la red? Pues en 3 pasos, fácil. Se analiza el tráfico del cliente durante el primer mes de servicio, de cara a descubrir debilidades, implementamos algún tipo de hackeo blanco. Segundo, fortificamos puntos débiles de la red del cliente para evitar ciberataques, ransomware, hacemos un balance de datos y certificamos que se cumple la RDPG. Y finalmente, pues todos los meses enviamos un informe analizando el tráfico, las incidencias y ciberataques bloqueados. De esta forma podemos estar seguros que nuestra actividad diaria, nuestro know-how y nuestros datos críticos y personales están seguros y que, aunque no haya nadie en la empresa, detrás de nuestra red va a estar la seguridad de OnRetrieval con Aramida. Y esto, por nuestra parte, ha sido la noticia de ciberseguridad de hoy. Amigo, todavía, aunque estamos prometiendo que el año que viene invertiremos un 72% más, el caso es que estamos un poquito peor que el año pasado. Bueno, pues vamos a intentar mejorarlo con información como la que ofrecemos y con asesoramiento como el que ofrece OnRetrieval. Ignacio Solinís es responsable comercial del área de ciberseguridad de la compañía. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias. Por cierto, que la semana que viene nos vemos por los estudios de Capital Radio, que tenemos programa especial y programa aniversario. Pues deseando estar contigo, con Mónica Valle y con Pablo Sanemeterio. Siempre es un placer hablar, discurrir y cambiar ideas con vosotros y en Capital Radio, como siempre. Pues os esperamos, Ignacio, como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Nosotros recordarles, nos lo ha dicho Ignacio, que tanto las grandes empresas como las pymes son susceptibles de sufrir ataque por parte de los hackers o los ciberdelincuentes. Ellos ponen en peligro lo más valioso para nuestras empresas, que son los datos. Bueno, pues nos lo recuerda desde OnRetrieval. Hay áreas completas de investigación, desarrollo e innovación en el sector de la ciberseguridad que ofrece soluciones preventivas y actuación ante el cibercrimen y además de manera remota. Y si no sois especialistas, ellos lo son y os pueden acompañar las 24 horas del día a través de esos servicios de monitorización, como puede ser el caso de Aramida. Si queréis más información, escribidles a SAC, Servicio de Atención al Cliente, @onretrieval.com. Luego os daremos también más coordenadas sobre cómo localizarles. Nosotros vamos con más noticias. Más noticias que afectan en esta ocasión, Mónica, a la red profesional, a la red social profesional LinkedIn. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, eso es. Bueno, todos conocemos ya esta red social que está orientada pues a empresas, a negocios, a empleo.
a poner nuestro perfil más profesional, bueno, pues se ha publicado que LinkedIn ha expuesto a través de Internet datos de aproximadamente 60 millones de usuarios. En este caso, bueno, pues un investigador ha dado la señal de alarma y ha descubierto hasta 8 bases de datos que estaban expuestas en Internet de forma no segura y que revelaban estos 60 millones de registros de usuarios de la red social. Estos datos eran más de 200 gigas en total y contenían pues tanto datos públicos como privados de los usuarios, independientemente de la configuración de privacidad que el usuario tuviera en esa red social, en la configuración. Y es que, bueno, actualmente ya las bases de datos no están disponibles a través de Internet, vamos, que se han protegido correctamente, pero que se ha demostrado que la seguridad, de nuevo, puede escasear incluso en empresas grandes como es LinkedIn, ¿no? Pero yo me pregunto, y os pregunto también a vosotros para reflexionar, ¿a qué os parece? Por lo menos a mí me ha parecido 60 millones de usuarios, ya parece hasta poco una brecha de datos. Estamos acostumbrados a el robo de datos de 500 millones de usuarios. De 1.000 millones, 2.000 60 millones, parece un pueblo, ¿no?, de la aldea 80.000. global, ¿no? Esto, claro, entonces al final, como estamos tan acostumbrados a brechas de datos, mira, es que lo que ha pasado, 8.000, 5.000... Ahora vemos esto y parece que no es nada. Y además eso que dice Mónica es muy importante, porque da la sensación de que nos diluimos en la gran cifra y entonces, bueno, si son 60 millones, vete tú a saber si le ha tocado, si me ha tocado a mí, si no, y queda como que pierde fuerza, ¿no? Parece una anécdota más que realmente exactamente, algo. No es lo mismo que le pase a 10 vecinos tuyos de la comunidad que a 60 millones. Bueno, total. Sí. Lo que pasa es que yo creo que también hay que ver aquí la calidad de los datos. Muchas veces hablamos de gran cantidad de volúmenes de que se han filtrado, de correos y demás, pero LinkedIn precisamente fue famosa por una fuga de hace unos años en la cual no solo había correos electrónicos, sino que había contraseñas. Eso es. Que era la parte divertida, digamos, o lo que le daba calidad a esa fuga de datos. Y en general, pues bueno, las hemos visto también de datos médicos, las hemos visto de otra serie de cosas que, vuelvo a centrar un poco más, nos centramos casi siempre mucho en la cantidad o en la cifra, en la gran cifra, y deberíamos centrarnos también un poquillo en la calidad de los datos. Es decir, 2.000 millones de cuentas de Yahoo, sin más, pues igual no sirven de mucho. Más porque no sé si hay tanta gente con tantos correos de Yahoo. Sí. Pero por lo menos activas, ¿no? Activas. Pero luego la realidad es que igual 100.000 o medio millón de datos médicos igual son un impacto bastante más fuerte. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, mi reflexión iba en el sentido de que a lo mejor la gente ya empieza a decir, bueno, pues otra más. Estoy de acuerdo. Que se le deja de dar un poco de importancia. Cada semana tenemos una, casi prácticamente, o 2 o 3. Entonces... Bueno, pues más noticias que tiene que ver, además, esta quizás es más compleja, Pablo, para que, bueno, los oyentes, bueno, entre Pablo y Mónica, a ver si nos hacéis entender, pues qué es lo que ha pasado con Zero Day, que si no me equivoco es un servidor de aplicaciones web que ha sido atacado. ¿Qué ha pasado? Oracle, la compañía conocida normalmente por las bases de datos, tiene un servidor, una tecnología que es WebLogic, ¿no? Normalmente un servidor de aplicaciones, donde se dejan aplicaciones. Entonces, en este caso, lo que han tenido es un fallo, existía un fallo en una serie de módulos, de tal forma que si tú mandabas una petición, bueno, normalmente cuando navegamos en Internet existe el protocolo que se conoce HTTP, ¿vale? Al principio ponemos HTTP, pues es el protocolo que solemos utilizar en Internet. Entonces, poniendo una petición específicamente preparada, había un fallo dentro de este servidor que permitía ejecutar código, es decir, básicamente te haces con el control del servidor de aplicaciones. En Internet es la gente que descubrió este fallo, que era NoneSec 404. Buscaron a través de distintos servidores o aplicaciones que hay para buscar este tipo de servidores y encontraron 36.200 servidores que podrían tener este fallo, porque además dependen no solo de la versión del servidor, sino de que tengan una serie de plugins o de funcionalidades activadas. Bueno, pues ahí tenemos otra noticia importante, por supuesto, que nos hace ver que es que, en fin, hay pocos espacios para la seguridad 100%, pero bueno, se trabaja en ello. ¿Cómo trabajan nuestros invitados? Es que el que te vende seguridad 100% te está engañando. Eso, efectivamente. Pero bueno, vamos a poner medidas para ello. Bueno, amigos, que vamos a empezar ya nuestra tertulia. Por cierto, antes os decía la referencia sobre cómo localizar a un retrieval, que había traspapelado aquí su teléfono, 900-900-381, 900-900-381. Vamos a saludar a nuestros invitados. Bueno, pues ellos son dos CISOs, Chief Information Security Officers, es decir, los responsables de seguridad de la información. ¿De quién?
pues de las compañías para las que trabajan, que pueden ser varias al mismo tiempo. No sé si es compatible, ahora se lo vamos a preguntar. En cualquier caso, ponen a disposición de empresas esta figura de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión y que emerge como la necesaria para entender los riesgos, el valor de los activos, las vulnerabilidades y prevenir esos ataques que muchas veces comentamos aquí en nuestras noticias. Ellos son, les saludamos, Carlos Rodríguez Morales. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también está Sergio García Irigoyen. Sergio, buenas tardes, igualmente bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, pues por conocer un poco más a nuestros invitados, Carlos Rodríguez, Pablo Sanemeterio. Bueno, pues Carlos es CEO de ARP Secure, un proyecto personal sobre servicios de ciberseguridad que compagina con la dirección del área de negocio de Business Information Security en Sistel y en Aerin Sistemas. En su caso, en el tiempo libre es miembro de ISACA también y cibercooperante de INCIBE, donde colabora en divulgación de charlas de ciberseguridad a través de sensibilización en centros que requieren este tipo de formación. ¿Y en el caso de Sergio, Mónica? Pues Sergio tiene más de 15 años de experiencia en ciberseguridad, ha trabajado en el mundo de la seguridad en todos los puntos de la cadena y actualmente está embarcado en una aventura que es la de montar una compañía para dar servicio a las empresas, entre otros, lo que vamos a hablar hoy, de CISO as a Service. Y vosotros os presentáis como CISO as a Service, que es como hacer más compleja la forma de decirlo, como especialistas en seguridad a disposición de las compañías. ¿Por qué surge esta figura del CISO as a Service? A ver, Sergio. A ver, yo en mi caso surge de una experiencia profesional anterior en la que, bueno, yo trabajaba como CISO para una entidad financiera y pues por cómo fue la historia de esa entidad, la compró un grupo de inversión que empezó a comprar otras compañías. Cada vez que compraba una compañía nueva... Que estar en el sector financiero tiene tanto riesgo como pues, recibir un ataque en determinados momentos. En determinados momentos. Entonces, con la compra de estas nuevas compañías, o sea, primero había que hacer una due diligence de cómo estaban a nivel de seguridad, que ya sería un servicio en sí mismo. ¿Qué es una due diligence? Perdona. Vale, perdón. Básicamente es un análisis de cómo está esa compañía a nivel en este caso, a nivel de seguridad, para entender qué es lo que va a haber que hacer. Es una especie de pentesting previo solo para saber cómo está, ¿no? Pero no tanto... Cómo está en las cifras, ¿no? No tanto ya técnico, sino en entender exactamente, pues eso, qué tipo de servicios tienen, qué cosas tienen y tal. Entonces, a raíz de eso, de que empezaron a comprar compañías, pues tuve que empezar a dar esos servicios, aun estando dentro de la compañía, como CISO, como servicio para estas otras compañías. Luego, al final, acabaron integrándose en una sola compañía, pero sí durante un tiempo y durante todo ese proceso sí que existía esa figura de servicio, porque tú, de alguna manera, no pertenecías a esa compañía, pero eras el responsable de seguridad de esa compañía. Entonces, bueno, a partir de ahí... consideré que era una buena idea y bueno, es algo que tuve en la cabeza unos años dando vueltas hasta que bueno, pues ahora ha llegado el momento de implementarlo. Oye, Carlos, igual empresas que nos están escuchando dicen, ya, pero es que joder, esto de dejar las manos de la seguridad de mi empresa en alguien que es ajeno a la organización, pues no sé si es lo adecuado, lo correcto. Técnicamente, yo, por ejemplo, un ejemplo que les planteo mucho es cómo las empresas, los CEOs, delegan la seguridad física en terceros, en compañía de terceros. Hay muchos servicios, en realidad, que dan las empresas que delegan en un tercero, ¿no? Y que por ejemplo, ni lo contemplan, ¿no? Entonces, a la hora de plantearle, decir, bueno, es algo que tenéis que hacer y por las razones legales, etcétera, que tienen que cumplir esta parte, incorporar la estrategia, ¿no? El tema de darles una seguridad de que hay un experto o un grupo experto detrás, ¿no? Que le va a asesorar mejor que una persona integrada, de momento, en la organización, la verdad es que de momento funciona, ¿no? O sea, el tema de explicarles cómo y por qué, cuando en realidad lo están haciendo a día de hoy con cualquier otro tipo de servicio, ¿no? Tanto el tema de tener cosas en la nube, ¿no? Que delego, bueno, es que lo tengo en la nube, lo tengo en Google, todos mis sistemas, pero bueno, es Google, ¿no? Pero también quien dice Google, digo, de otro tipo de compañías, ¿no? Oye, a mí me gustaría que, de nuevo, ubicásemos a la figura del CISO, ¿vale? Dentro de esa estructura de la empresa, porque hay empresas, bueno, ya todas las empresas tienen a responsables de sistemas, algunos pues hacen muchas funciones, otros hacen menos funciones, o hay más funciones
relativas a la digitalización, a los componentes tecnológicos o sencillamente al propio desarrollo del software, ¿no?, por el que se rigen las operaciones. Entonces, la figura del CISO, vamos a recordar un poco en qué punto se encuentra cuando cae como un paracaidista, ¿no?, dentro de esa compañía. Lo digo para que quien nos esté escuchando no se asuste si mañana dicen que van a traer un CISO en su empresa y digan, vale, me iba a decir una expresión muy mala con respecto a la pólvora, ¿no? Dice, pues, oye, igual es que mi puesto de trabajo peligra. Entonces, ubiquemos de nuevo al CISO. A ver, hay mucha discusión respecto a esto, incluso dentro de las compañías. Normalmente las compañías, cuanto más maduras son respecto a seguridad, la posición del CISO suele estar en un nivel más alto de la jerarquía y fuera de tecnología, ¿vale? Sí que es cierto que en otras compañías más pequeñas, por capacidad o por lo que sea, está dentro de tecnología. Muchas compañías, dependiendo, por ejemplo, en el entorno financiero, que yo es el que más conozco, en algunas compañías depende de riesgos, por ejemplo. Al final tiene un poco... O sea, la idea es que de alguna manera tú, dentro de tu posición, seas capaz de que no tengas un conflicto de intereses con tu jefe, básicamente. Normalmente el planteamiento es, como dice el compañero, alejar la parte de seguridad de la tecnología, simplemente por el rol que ocupa cada uno, ¿no? Eso es importante, perdón, claro, te interrumpo. Alejar la parte de seguridad de la tecnología, que muchos igual nos están diciendo, pero oye, vosotros no hacéis un programa de ciberseguridad, ¿qué estáis diciendo, no? Claro, yo me refiero a, por ejemplo, normalmente en negocio lo que le va a pedir dentro de una compañía a tecnología, entendiéndolo así, son las herramientas y los recursos para lanzar su producto, etcétera, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, un e-commerce, hay empresas muy buenas que hacen un e-commerce muy buenos, muy dinámicos, muy funcionales, que venden muy bien, que son preciosos, pero no son seguros. O sea, la funcionalidad deja de lado la seguridad, ¿no? Pero ¿qué es su trabajo? O sea, yo soy un diseñador de e-commerce, una empresa que hacemos e-commerce, y dentro de una compañía el rol sería igual, decir, bueno, sois tecnología, me dais los recursos y la infraestructura necesaria para desarrollar el negocio, pero necesito un tercero, en este caso el CISO as a Service o el departamento de seguridad, que venga y audite lo que hace tecnología. Es no decir, yo me estoy auditando a mí mismo, yo he hecho esto, yo lo creo, yo lo pongo en el mercado y yo digo que está bien, sin un área o un tercero que venga y me diga, oye, realmente eso está bien, ¿no? O sea, no procurar yo todo el servicio porque me puedo engañar a mí mismo, ¿no? Puedo pensar que estoy haciéndolo muy bien y a lo mejor no tengo esa visión de un tercero que está auditando lo que yo hago, ¿no? Fíjate, pero ahí nos cuenta Carlos, pues quizás la clave del problema. Lo estoy haciendo también, vendiendo tanto a través de mi e-commerce, que lo último que pienso yo es en la seguridad que hay detrás. Es decir, cada día me entran pedidos, esos pedidos llegan. Lo único que me preocupa es que hay una falta de seguridad en la logística, es decir, que el camión de repente se vea en un atasco o que el barco no llegue. Les preocupa esa seguridad. O que no esté disponible el e-commerce. Se haya caído la página web. O que efectivamente, claro, que se haya caído ¿No piensan que un ataque puede ser la causa para que fallen cualquiera de estas partes importantes de la cadena del negocio, ¿no? De la logística, como ya se ha demostrado muchas veces también en los casos de NotPetya, por ejemplo, que fue el ataque subsiguiente a WannaCry, hubo muchas empresas que sus cadenas logísticas se pararon precisamente por este ataque. Ahí fíjate, las empresas tienen la percepción, muchas tenemos, ¿no?, de que todos los días tú vas a llegar, vas a encender el ordenador y se va a encender. Vas a coger el móvil y vas a darle enviar, recibir correo y va a llegar, ¿no? De que mi página está online y sé que está online porque yo pienso que está online. No tengo en la empresa alguien que diga, oye, yo te certifico que está online, la estoy monitorizando, tus sistemas están redundados. O sea, cosas que las empresas, por ejemplo, de producción, de fabricación, ¿no? Si hacen con una fábrica que dice, bueno, tengo equipos eléctricos redundados, no se puede parar, tengo a personal 24/7 que en caso de caída de una máquina me la van a levantar. Pero bueno, mi e-commerce está y está porque pienso que está y no tienen esa mentalidad, no esa conciencia de decir, oye, que si esto cae, pues os comentaba de hacer mucho foco, intentamos hacer mucho foco al CEO de que la seguridad es estratégica, ¿no? Porque un CEO en su negocio lo que quiere es que su negocio crezca, que su producto sea más relevante, que sea diferente de los demás, que se diferencie, que sea disruptivo, etcétera, etcétera. Pero tiene que proteger eso, igual que dota de los recursos necesarios a nivel infraestructura y todo para que su negocio crezca, con comerciales, un e-commerce, tecnología, esa inversión, pero tiene que protegerlo, ¿no? ¿Cómo vas a llevar a tu negocio a lo más alto si una caída del e-commerce, por ejemplo, hablo mucho del e-commerce porque es lo más visual, ¿no? Los clientes, los compradores por internet son muy traidores, somos infieles por naturaleza. Yo llego a una página web, está caída, o no me gusta, o está hackeada, o tiene un defacement, lo veo, no me gusta lo que hay, me voy a otra. Y si mi experiencia es buena de usuario, he comprado bien y me ha gustado, voy a volver ahí.
no voy a volver a buscar la página aquella que una vez estaba caída. Pero, claro, ese elemento no se contempla, ¿no? Es decir, en la estrategia no está incorporado. Piensa que mi página es muy chula, mola mucho, se compra muy bien y va a estar siempre online. A ver si es el core de mi negocio, protejámoslo, ¿no? Claro, pero tienes razón en que al final interesa más invertir en ese diseño que decías, que todo sea bonito, que todo funcione bien, pero invertir en ciberseguridad, mira que lo hemos dicho muchas veces, pero es que sigue siendo una realidad. Imagino que vosotros lo veréis cada día. Al día. O sea, eso, la máxima esta de seguridad por defecto y del diseño no se cumple. Se cumple funcional, funciona, se ve, es chulo. Ya te digo, el e-commerce, como esa aplicación que me han instalado que maneja la logística de todos mis camiones y los veo en tiempo real y esto es estupendo, pero no es seguro. Cualquiera puede estar viendo, igual que yo veo mis camiones, cualquiera los ve, ¿no? O tengo una planta de cámaras web o no sé, 1000 cosas, que es súper chulo, hace unas cosas súper guays, qué bien, pero oye, no es seguro, ¿no? Entonces, esa seguridad, ese planteamiento de seguridad por defecto y del diseño no se cumple. Es funcional, al mercado y a correr y a lo que Dios nos depare, ¿no? Yo creo que ahí la clave de lo que has dicho es precisamente la estrategia. Es decir, cuando no existe la figura de un CISO, de un responsable de seguridad, a veces ni eso, pero a veces se hacen cosas, pero no se sigue una estrategia. No hay una priorización, no hay un análisis de riesgo para entender qué es lo que se está haciendo, para qué estás mitigando. No se elevan los riesgos a la dirección. O sea, al final, tu papel es un poco hacer entender a la alta dirección a qué está jugando. Es decir, enseñarle las cartas, es decir, señores, si no haces esto, puedes tener estos problemas. Fijaos que entonces, otra vez recuperando no recuerdo cuánto hicimos el programa de CISOs, pero sí que, bueno, estoy seguro de que tocamos un poco a propósito de lo que decía Sergio. Mira, dirección, esto es lo que puede pasar si no hacemos esto. Entiendo que eso os obliga a tener pues conocimientos de finanzas, conocimientos de gestión empresarial, conocimientos de riesgos, conocimientos de tecnología, conocimientos de los que compartís vosotros, no sé cómo llamarlos, de unos y ceros, ¿no? Entiendo que es transversal y multidisciplinar, ¿no? Yo lo que hago mucho foco, y es una parte muy entendible por el CEO, es la parte legal, ¿no? O sea, por un lado, al CEO, a la empresa, a la dirección general, a la alta dirección, le tratas el riesgo como una oportunidad. Un riesgo es una ventaja competitiva si la sabes aprovechar, ¿no? Quiero decir, hay unos riesgos, volvemos al e-commerce. A ver, explica eso. Sí, yo, por ejemplo, me puedo distinguir de mi competencia si yo tengo un programa, una ISO 27000 implantada. Yo soy igual que tú, trato los datos internamente igual que cualquier empresa, pero yo certifico que sigo un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué pasa? Van a confiar más en mí, ¿no? Tengo, por ejemplo, en mi página web, aparte de todos los detalles técnicos que puedo incorporar de seguridad, pero tengo un sello de confianza de compra online, ¿no? Confianza online. Tengo un sistema, una pasarela de pago segura. Estás aprovechando de decir, bueno, tengo que hacer cosas, la tengo que proteger, pero me voy a aprovechar de ello. ¿Por qué no dotar voy a presumir de que soy... Voy a presumir de que soy mejor, pero igual la competencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, como cliente, como traidor infiel que decía antes que soy, pero hay una página que me da confianza, pues voy a comprar ahí. O tengo que depositar mis datos, soy un enfermo, voy a una empresa, a un hospital, perdón, a una clínica que dice, oye, aquí tenemos un sistema de tratamiento de seguridad de sus datos y yo tengo un historial médico delicado por mis enfermedades, por lo que sea, me va a dar más confianza que llegar a un sitio pues que todo el papel está encima de la mesa y cualquiera puede llegar y pasar a un señor de la limpieza, coger mi informe médico y leerlo, ¿no? Me da más seguridad si tiene un sistema implantado. Pues hago de esa crisis, digamos, ¿no? De ese riesgo voy a hacer una ventaja competitiva, lo voy a transformar, es decir, oye, ya que tienes que hacerlo, sácale partido, ¿no? Sí, lo hemos comentado aquí alguna vez, utilizar la ciberseguridad como un valor añadido. Mira, yo protejo los datos de los usuarios, de los clientes, protejo mi proceso y protejo mis sistemas. Al final, para los proveedores que decíamos, o si eres un proveedor para tus clientes, que son, por ejemplo, grandes empresas, estás demostrándole que, oye, mira, si hay un ciberataque, puede ser por muchos motivos, pero no va a ser por mi culpa. La cadena de suministro, que alguna vez hemos hablado también aquí, y cómo las grandes empresas, a su vez, se pueden ver vulneradas por las pequeñas empresas con las que colaboran, medianas y pequeñas empresas de la cadena. Entonces, a la hora de tener un ataque, la gente siempre va a ir por el eslabón más débil o el punto más débil. Yo no puedo entrar directamente y colarme en una gran empresa que tenga unos sistemas de seguridad, pero si hay una empresa por debajo que utiliza sus datos o hace alguno de sus procesos y no es del mismo nivel de seguridad
la matriz, que el cliente grande, pues ahí tienes el riesgo. Eso pasó con British Airways, de hecho. El problema que tuvo British Airways del robo de tarjetas fue precisamente por eso. Un script de un tercero, que ellos no tenían controlado. Entonces, precisamente, por no controlar esa cadena, pues tuvieron el problema que tuvieron, que no fue pequeño. Sí, sí. De hecho, en la pasarela de pago era, ¿no? En el formulario. No, era en el formulario. En el formulario donde introducían la información de las tarjetas, pues les habían cambiado el JavaScript que... Claro. Cuando le das al botón de enviar, hacía dos cosas. Hacía la función normal de enviar y terminar el procesamiento de compra del billete, pero por detrás también se lanzaba otra llamada, un regalito a otro servidor donde se guardaban esos datos. Eso es. Claro. En cualquier caso, también pendiente tenemos hacer un programa sobre seguros. Pienso un poco en la actitud de las compañías, ¿no? Pues, o incluso de los ciudadanos. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos al extranjero o incluso nos compramos un móvil y nos dicen, oye, ¿quieres pagar un seguro por si se te rompe? Bueno, venga, sí, lo pago, y porque igual no te pasa nunca, ¿no? Y cuando te vas de viaje, pues, oye, por si acaso, a ver, sí, por repatriar, en fin, que te repatrien si te pasa algo, pero nunca te pasa nada, ¿no? Y sin embargo, eres capaz de pagarlo. Y sin embargo, aquí, cuando se lo planteas a los directivos, oye, que es que igual nos atacan. Ya, pero ¿cómo me va a pasar a mí esto en un viaje o cómo me van a atacar, no? Hay una especie como de sensación de que... Le va a pasar a otros siempre, sí. Sí, pero en los viajes lo hacemos y para la seguridad de nuestra empresa no, ¿eh? Pero es un tema, al final es un tema básico de gestión de riesgos. Es decir, tú con un riesgo puedes hacer tres cosas: o mitigarlo, o asumirlo, o transferirlo. En este caso, el seguro sería el transferirlo, mitigarlo sería poner las medidas oportunas, y la otra es no hacer nada. Pero es importante que sepas que no estás haciendo nada. Que yo creo que ahí es donde está el gran problema, que muchas veces las compañías no son conscientes de que no están haciendo nada. Es decir, porque, a ver, yo es que, y ya no en una posición como CISO, sino en posiciones trabajando más como técnico, yo me he llegado a encontrar cosas y comentarios totalmente alucinantes. Hacer una auditoría en una web que permitía hacer compras, poder comprar lo que me diera la gana sin dinero, y que me dijeran, pero es que eso solo hace la gente rara como tú. ¿Perdona? Bueno, hasta que la gente rara lo comparte libremente en YouTube, ¿no? Claro. Bueno, o hasta, Radio ahora mismo. O hasta que la persona rara decide comprarse un Porsche. Sí, claro. Ese tipo de cosas. O sea, y yo creo que, aunque estamos muy lejos de la perfección, pero yo creo que en general el mercado ha madurado mucho. O sea, en los últimos 5 o 6 años creo que la gente es mucho más consciente de que esto es un problema. Vamos, bueno, yo creo, escuchando programas vuestros anteriores, los números de que habían subido ciberataques es que era alucinante. Sí. Era unos porcentajes que daban miedo. Sí, en principio cuando os ponen las estadísticas normalmente de ataques y... Sí, 100.000 en 2018 había subido desde 5.000. En solo 5 años, ¿verdad? Solo 5 años había pegado esa subida. Eso para la cuenta corriente cualquiera sería un lujo. Y luego lo peor de todo es que muchos de los ataques más fructíferos son los más tontos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en banca, los phishing sigue siendo uno de los grandes problemas. ¿Cierto? ¿Y cuántos años llevamos sufriendo phishing? Pues desde que está Internet. Efectivamente. Y sigue siendo uno de los grandes problemas a los que es muy difícil ponerle además solución. Pero bueno, ahí estamos trabajando en ello, como se suele decir. Bueno, yo quería preguntaros, hemos estado hablando sobre todo de la parte de cómo entráis en una compañía, cómo conseguís convencer a la junta directiva de que es importante la parte de seguridad. Yo voy a preguntaros un poco por el otro lado, es decir, tenéis que trabajar inicialmente con la dirección, también con la gente que está trabajando en tecnología o la gente que lleva los aplicativos de esas empresas o esos servicios. ¿Cómo suele ser el recibimiento y cómo conseguís tratar con ellos para que os vean como un amigo y no como un enemigo? Ahí te encuentras las dos vertientes. O sea, tienes al que está de uñas y es el stopper y no me mires esto, que yo tal, pero simplemente porque en realidad está asumiendo un rol que no le toca, pero le gusta estar asumiendo ese rol que no le toca, ¿no? Ahí te habla una persona como de un equipo de sistema de una compañía, ¿no? Que dice, nosotros llevamos esto y lo llevamos nosotros y de aquí no sale, ¿no? Y te encuentras con ese grupo que esto está muy bien, aquí no mires y tal, y te encuentras con el otro lado, ¿no? El que dice, oye, estoy llevando algo que no me corresponde y se está inseguro porque dice, oye, no es mi especialidad, yo no sé qué estoy haciendo con esto, pero me están viendo cuentas. Toma, te lo descargo, para ti la pelota, gracias por ayudarme, y demuestra a la dirección pues que se ha hecho lo que se podía, hemos reclamado en ocasiones más ayuda y no la tenemos, ahora con tu ayuda pues se van en las cosas diferentes, ¿no? De hecho, muchas veces es más fácil
gestionarlo desde una posición externa que desde dentro de la compañía, porque dentro de las compañías muchas veces, pues eso, hay tiranteces y roces entre compañías de esto es tuyo, esto es mío, esto es culpa tuya. Cuando tú al final eres un servicio externo, está claro que vas a ayudar. Es decir, tú no tienes ahí nada que llevarte, por decirlo de alguna manera. Entonces, como está claro que tú vas a ayudar y que la persona que está recibiendo tu ayuda tiene claro que la necesita, creo que suele ser bastante más fácil en esa situación. Oye, pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a pediros que nos describáis cómo funciona un CISO al servicio de las compañías, por proyectos, cuánto tiempo trabaja con ellos, se puede compatibilizar, cómo debe la empresa haceros hueco, trataros, qué recursos son los que vosotros necesitáis. Todo eso nos lo contáis a la vuelta. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Quieres ahorrar un montón de comisiones sin cambiar tu cartera de fondos? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. Con Zona Value Club ahorrarás sin cambiar tus inversiones preferidas. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socio el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Finanbest, palabra de cliente. La banca tradicional, pues eso, usualmente trimestralmente te liquidaba unas comisiones, unos movimientos con unas cifras pues elevadas, y en ahorradores pequeños pues sobre todo era muy determinante, ¿no? Porque veías tu rentabilidad altamente mermada por todos esos gastos y esos costes. Y si es cierto que al final ves, se nota muchísimo eso. Tú vas viendo incrementar tu cartera con esa rentabilidad y ves que el nivel de comisiones es ridículo en comparación con la banca tradicional. Comisiones hasta un 70% más bajas que la media de las entidades tradicionales. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos con nuestro programa hoy dedicado al CISO as a Service. Lo estamos desarrollando con la ayuda de Carlos Rodríguez, de Sergio García y, por supuesto, de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle. A ver, CISO as a Service. ¿Vosotros cómo trabajáis? ¿Quién os llama? ¿O llamáis vosotros a la puerta? Y decís, ¿ha pensado usted en la seguridad de su empresa? A ver, ¿cómo hacéis? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? No, yo en mi caso, por ejemplo, Carlos, dentro de mi proyecto que es ARP, sí que hay cosas que nos llegan y nos buscan. Desgraciadamente muchas veces nos buscan, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, que ha pasado algo y decimos, pues algo tendremos que hacer, ¿no? Sí. Y luego tengo otras dos vías, que son las empresas con las que colaboro, que sí que son empresas de sistemas que ofrecen este servicio a sus clientes, ¿no? Pero vamos, en cualquiera de los casos sí que te encuentras con esa proactividad, la menos de las veces, y esa reactividad, decir, bueno, pues ya ha explotado, que venga el bombero, ¿no? Entonces, una vez que llegas, sí que el primer paso es ver en qué situación están, ya sea porque haya pasado algo o porque hayan hecho algo en el pasado, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Empezar a ver un poco estrategia, qué tienen, qué no tienen y hacia dónde tiramos con ello, ¿no? En mi caso es más a raíz de contactos, o sea, de contactos por todos los años que llevo trabajando en el sector, además haber trabajado en muchas partes del sector, pues bueno, siempre a través de contactos. Cuando hay una necesidad, pues como saben que este tipo de cosas estoy empezando a hacerlas, pues es a través de la manera que te contactan. Vale, ¿cuánto es el CISO as a Service? Porque claro, igual nos están escuchando algunos CISOs y dicen, no, es que el CISO tiene que estar todos los días, y es que esto de la ciberseguridad no ha hecho nada más que empezar para el futuro de las empresas, y aquí se necesita tener una persona de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo esa idea casa con la idea vuestra de trabajar por proyectos? A ver, todo también depende mucho del tamaño de las empresas. Evidentemente, en una gran empresa de miles de empleados, pues vas a necesitar, si no una persona todos los días, al final lo que sí vas a necesitar es definir una estrategia y hacer un seguimiento de esa estrategia. Entonces, ahí sí que la cantidad de tiempo que vas a tener que dedicar a ese proyecto va a ser muy grande. En empresas más pequeñas sí que es cierto que a lo mejor
no es necesario tanta continuidad, pero por el simple hecho de que tampoco tienen capacidad. Es decir, al final, por mucho que quieran, una pequeña empresa no tiene un presupuesto de 3 millones de euros para gastarse en seguridad, ni muchísimo menos. Entonces... ¿3 millones es mucho o lo has dicho al azar? Depende para qué tipo de empresa. Bueno, claro. Depende para qué tipo de empresa. Para algunos es mucho, para algunos es muy poco. Dependiendo también un poco de lo que tengas que securizar y la exposición que tengas. Claro. Es decir, una pequeña o mediana empresa igual no tiene los mismos niveles ni la misma cantidad de sistemas que proteger ni la misma exposición, ya solo mediática. Efectivamente. Entonces, bueno, una empresa más pequeña que lógicamente maneje un presupuesto más modesto, que puedas hacer X cosas y que tengas que enfocar mucho más para hacer porque al final, principalmente, lo que vas a tener que hacer es definir un plan y luego ver el seguimiento de ese plan y comprobar que realmente con ese plan y con la implementación de ese plan estás mitigando los riesgos. Porque al final esto es un continuo. O sea, esto no es yo vengo, te digo, mira, esto es lo que tienes que hacer. ¡Hala, hasta luego! Porque eso no funciona así. Y los que nos dedicamos a esto lo tenemos clarísimo. O sea, esto es una rueda continua. Es decir, esto es un plan en el que se hacen cosas, se mejoran en ciertos puntos y otra vez tienes que volver a darle otra vuelta a la rueda, ver qué puntos quedan y así ir mejorando, haciendo una mejora continua. Así es que esto está todo escrito hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, cada vez yo creo que va llegando más a las empresas más pequeñas. Sí, en realidad lo que haces eres un gestor, ¿no? O sea, asesoras a la alta dirección y gestionas los recursos que te puedan proveer. Te dice, oye, pues llegamos hasta aquí, pues con ese presupuesto que tienes, por ejemplo, o ese tiempo que te dan, lo tienes que gestionar para adaptarlo a lo que tienes que proteger, ¿no? O sea, los activos más críticos de la empresa, pues los tienes que conocer. Como decía Sergio, pues establecer un plan y seguirlo. Corregir lo que tengas que corregir, adaptar técnica y legalmente lo que tengas que adaptar y va a dar un mantenimiento y otra vez casi volver a empezar, ¿no? Monitorizarlo y seguirlo. Por vuestra experiencia, ¿qué sectores son los que habéis trabajado? Lo digo porque hemos hablado un poco al principio del sector financiero, quizás por esa querencia, ¿no?, que tiene Sergio, pero entiendo que habéis trabajado para compañías de todo tipo, tamaño, condición, sector, localización. Yo en esta posición realmente lo que más he trabajado es con el sector financiero. En otros tareas sí que he trabajado con otros sectores, pero aquí principalmente con sector financiero. Y hablando un poco siguiendo con lo que estábamos diciendo antes, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque te lo encuentras en empresas de todo tipo y de todo tamaño. Y es que muchas veces el problema principal que tienen es que no conocen en detalle o no tienen documentado en detalle cómo son sus procesos de negocio. Algo que nos puede parecer tan sumamente básico, pero realmente es un problema para grandes y pequeñas empresas. Es decir, yo al final tengo un proceso, el que hablaba Carlos antes, un e-commerce, pero si yo no tengo identificado exactamente cómo funciona todos los puntos de comunicación con terceros, con cómo se hace el pedido, con no sé qué, es muy difícil identificar un posible problema. Sí, que solo vemos que yo tengo un producto que lo vendo y que tiene que llegar en tiempo y hora, ¿no? Claro, pero no tienes esa visión de cómo funciona todo el proceso para poder analizarlo. Sí, en ocasiones operamos la mayoría la mayoría de nuestras operaciones son por la zona de la Comunidad Valenciana, Andalucía y tal, ¿no? Y allí te encuentras empresas que han crecido muy muy rápido de golpe, que es una pequeña idea, no te puedo decir nombres, pero que han tenido una idea, ha funcionado y son empresas que facturan cientos de millones, pero en realidad su parte operativa son muy poca gente en la oficina, ¿no? Ya tenga un e-commerce o tenga un tema de producción, un tema de campo, de fabricación, fabrican en China y lo que hacen aquí venden. Y en realidad en oficina son muy poquitos. ¿Sabes? Y toda su idea que han crecido tanto, pues sí, la gente de marketing está a tope con ello, la gente que lleva el e-commerce está a tope, la gente que hace 4 cosas y tal, pero eso nunca ha sido, pues ha funcionado y de golpe te encuentras empresas enormes en facturación y pequeñas en tamaño, ¿no? Y claro, el trabajo a hacer ahí, aunque parezca que estás enfrentándote a una empresa con unas capacidades brutales, son 4 gatos, como aquí dicen, ¿no? Sí, es que también hay que tener en cuenta que muchas veces las pequeñas empresas no suelen tenerlo documentado porque está en la cabeza del CEO, del creador. Sí, y cuando la empresa crece, esas partes se las transmite a las personas que le van ayudando, pero se olvidan de dejarlo en un papelito. Pero es peor porque encima se va fraccionando y cada vez más, y cuanto más crece la empresa, más se fracciona ese conocimiento. Eso es cierto. Y muchas veces incluso lumo ya le preguntas al CEO después de unos años y dice, no, esto funciona así y así, luego te vas a verlo realmente y no tiene nada que ver con lo que él tiene en la cabeza. En la realidad. Yo os iba a preguntar un poco, en esta figura de CISO as a Service, ¿cuál es vuestro entregable, de alguna forma decirlo, y en qué periodos
temporales soléis trabajar en los proyectos? Depende, o sea, cada proyecto es un mundo, evidentemente, o sea, cada proyecto es un mundo. Puede haber proyectos que estén muy orientados y muy limitados en el tiempo, por ejemplo, pues oye, tienes que hacer una mejora en la seguridad de una empresa, pues porque va a ser vendida o porque lo que sea, y tienes eso es lo que te digo, un espacio de tiempo acotado. Hay en otros que no, o sea, hay en otros que al final es una empresa que lo que está haciendo es crecer y es vivir de alguna manera, entonces realmente no hay ese espacio temporal. Lo que sí que es lo que hablamos un poco antes, que dependiendo un poco del tamaño y de los activos y de los recursos que tenga, pues el consumo tuyo de tiempo es mayor o menor y es variable. Tú date cuenta que nosotros lo que tratamos es extremadamente crítico en situaciones, o sea, en ocasiones, porque puedes estar, la empresa contrata un CISO as a Service, estás haciendo una labor de securización y la empresa se piensa que ya estás tú ahí y que estás empezando a securizar cosas, y el tema de tener un incidente te deja muy vendido, ¿no? Entonces, el trabajo primero que hacemos es, y dependiendo de todo lo que se hubiera hecho antes, es conocer toda la organización, toda la estrategia, todos los activos, todo lo que vamos a proteger, ¿no? A partir de ahí, si le desarrollas un alcance, decir, oye, no has hecho nunca nada y estás en este punto. Llegar a conocer ese punto es a veces súper complicado, ¿no? Pero más que nada porque entrar y decir, bueno, vamos a empezar auditando, y te puedes dejar algo por el camino, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que cubrir y hay que empezar muy, muy, muy desde el principio para recoger, por ejemplo, como decías antes, ¿no? Algo un proceso que había en el pasado que una vez se hizo y que nadie sabe por qué, pues no podemos recuperar, ¿no? Oye, las empresas que os encontráis, obviamente todas están digitalizadas, pero ¿están organizadas mentalmente para esa digitalización? Es decir, cuando de repente entráis, os encontráis las cosas ordenadas, ¿es fácil securizarlas? Mira, yo te pongo o como decimos, es un jaleo lo que hay allí, que como dice Sergio, muchas veces no conocen ni sus procesos de negocio. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? que nosotros usamos mucho por lo visual que es de cara al CEO, a la alta dirección, ¿no? Normalmente, con todo el tema del RGPD, sí se firman muchos contratos de tratamiento de datos, de decisión de datos y tal, ¿no? Entonces, en la mayoría de ellos, sobre todo esa mediana empresa que tiene proveedores grandes o clientes, 2 o 3 clientes grandes, la mayoría de ellos pues tienen unos contratos, ese proveedor enorme, que tiene un equipo de abogados enorme y que le ponen a la firma, ¿no? ¿Qué hace el CEO? Pues le traen, es que esto es lo del RGPD, fírmame aquí, fírmame allá, ¿no? Entonces, cuando te sientas con ellos, le dices, recuperas un par de esos contratos en donde pone, la empresa tal se compromete a proteger el tal, cifrar no sé qué, tener una serie de copias, o sea, unos textos enormes, sí, que le están obligando a una serie de cosas que ellos ni se han leído, y ni su asesor les ha leído. Esto es lo del RGPD, que lo ha mandado la empresa. Fírmalo y tira para adelante. Fírmate y tira para adelante. Claro, luego dices, ¿no sabes que si pasa algo te has comprometido con esto? O sea, tal. O sea, ese nivel de descontrol de decir, es que esto es lo del RGPD. Ya, pero no es el nivel de compromiso que estás adquiriendo por un lado y que no estás haciendo nada por otro, ¿no? Ese tipo de descontrol que llegas y dices, ¿sabéis exactamente, aunque sea a nivel legal, lo que se estáis comprometiendo, ¿no? Eso lo vemos muchísimo. Cuando hemos hablado de CISOs aquí, hemos hablado de la importancia de que, bueno, conocen la tecnología, conocen la seguridad, por supuesto, el aspecto legal, muy importante, y también tienen habilidades de gestión para poder traducir con la dirección, para poder lidiar con ellos de la mejor manera posible. ¿Qué características, en vuestra opinión, tiene un CISO as a Service que diferencian de un CISO in-house, por decirlo de una manera? Yo no creo que tengan tantas. Al final, la única diferencia que le veo, y que en este caso creo que es una desventaja, es que al final, cuando tú estás in-house y tratas siempre y todos los días con la misma gente, vas conociendo a cada uno y ves de qué pie coge a cada uno, y es más fácil de manejar ciertas situaciones. Cuando eres un servicio, esa parte es mucho más complicada, pero también es cierto lo que decía antes. Al final, si tú estás ahí, es por una necesidad. O sea, de hecho, muchas veces es lo que decía Carlos, viene dado porque les ha pasado algo. O sea, muchas veces tú entras ahí porque pensaban que no iba a pasar nada y hoy ha pasado. Entonces, bueno. Sí. Yo veo que una de las ventajas es que, como decíamos antes, ¿no? Desde fuera se ven las cosas de una forma diferente y es aportar una perspectiva que desde dentro a lo mejor no se dan cuenta de... No ve estos fallos. Sí, no, efectivamente hay muchas empresas que están internamente muy viciadas. Creen que lo hacen todo perfecto.
O sea, muchas empresas creen que lo hacen todo perfecto. Y luego, pues claro, tú vas desde fuera y dices, hombre, pues esto sí lo haces bien, pero que esto otro igual lo estás haciendo regular. Y es cierto, eso es una cosa. Y de hecho suele sentar mal a veces. Hay que tener mucho tacto de cómo dices, oye, es que esto, que no habéis pensado la arquitectura de esta aplicación ni 2 minutos. Y que digan, este que acaba de llegar aquí ya nos está diciendo... Sí, ya nos está diciendo, no voy a decir ¿no? Este quiere cobrar. Claro, ¿no? este nos está engañando, nos está diciendo todo. Con tal de cobrar. No, nosotros lo que vemos que aportas al tener clientes de muchos sectores, aportas una visibilidad más global a lo que es la persona que está dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, como decías tú, Pablo, o sea, tú estás dentro, ves lo tuyo, ves lo de dentro, pero no puedes caer en la cadena de proveedores, no puedes caer en que otra empresa que te sirve tiene otra necesidad, ¿no? Que tú puedes decir, oye, mira, es que la empresa que te trata esto lo hace así, pero es que tú lo tienes que hacer así, pero el compromiso con la tercera es diferente, ¿no? Entonces, esa visibilidad al conocer más sectores ayuda en el sentido de mostrarles un poco más el camino más abierto, ¿no? Decir, bueno, yo estoy en lo mío, me centro en lo mío y me quedo un poco más cerrado en las relaciones que tengo sin salir de aquí. También es verdad que una persona in-house tiene esa dedicación 24/7, uh-huh. Que no es 8x5, 24/7, como el chiste ese que preciso nunca se hace la cama porque no duerme en casa. Ciertamente. Pero sí que tiene esa dedicación que le puedes dar que en tema de trabajar por proyectos te tienes que dosificar en cuanto al volumen de lo que estás haciendo, ¿no? Oye, y de la misma forma que los CISOs, ¿no? O las empresas nos están escuchando, ¿no? Y están muy de acuerdo con nosotros y dicen, oye, pues está muy bien, voy a llamar a un CISO. ¿Os habéis encontrado con esas empresas que igual no necesitan tanto ahora mismo un CISO? Ni in-house, como dice Mónica, ni as a service. Es decir, oye, mira, ahora mismo tú no necesitas que yo te haga sí, una estrategia. Exactamente, un estudio, una estrategia, una auditoría. Pero que no lo necesitan o que creen que no lo necesitan. Que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Claro, porque visto así, todas las empresas de más de un empleado necesitan una auditoría de seguridad. No una auditoría, pero una mínima estrategia, desde luego. Uno de los campos de batalla que tenemos nosotros es que se incorpore lo que decimos, o sea, repetimos un poco lo mismo, pero se incorpore a la estrategia de la empresa. O sea, si el CEO dice, necesito un financiero que tenga un programa de contabilidad. Necesito, mi equipo directivo tiene un dashboard donde ve todo el negocio y tal y cual. Y necesito también una parte de seguridad. Lo necesito sí o sí. Igual que necesito la parte de sistema, la parte informática, mis cuadros de mando, mi analítica de información, todo. Y necesito eso. No es una opción. O sea, no podemos llevar esto no es como, por ejemplo, tener comunicación o un community manager. Yo puedo decidir no estar visible a la sociedad a través de aunque ahora digan lo contrario, pero en seguridad sí que tengo que estar sí o sí. Sí, o sea, es un must-have, ¿no? O sea, es necesario. Quiero decir, proteges tu empresa. O sea, la de empresa, cualquiera, el que más, el que menos, pone una cerradura en su puerta. Déjala abierta. A ver, justo lo que iba a decir. Tú fíjate que ninguna empresa deja de poner un cierre de seguridad en el escaparate o deja de tener una serie de medidas de seguridad física. No sé por qué la parte informática todavía no... En realidad las empresas, lo que decimos nosotros, bueno, si es que aquí en la oficina no tienen dinero, si es que eso hace años, muchos años, estaba la caga fuerte, el mejor de los casos, pero si la oficina no tiene dinero, pero tienes información y encima está online y te viene vanagloriando muchas veces que te dicen, mira, tengo el móvil y desde aquí veo las cámaras de seguridad, joder, tú, pero y yo y todo el mundo. Es un poco el concepto, ¿no? Es decir, oye, el perímetro de la empresa ya no es la oficina, ya no es el guardia que está en la puerta. El perímetro es cada persona. O sea, yo estoy fuera, estoy a 500 kilómetros y llevo mi oficina conmigo. Así con cada uno de los directivos, de los empleados, etcétera. ¿No vas a proteger eso? O sea, cualquier portátil perdido ya es fuga de información. Al final, lo que tiene que entender los CEOs de las empresas es lo que se están jugando. Yo siempre nombro el mismo caso, porque creo que fue bastante sonado, que fue el de Ashley Madison. Ashley Madison... Bueno, que nadie estaba en Ashley Madison. Nadie estaba. nadie. La famosa web está para ser infiel. Sí, para tener aventuras. Sí, ¿no? Esa web estaba a punto de salir a bolsa por una auténtica millonada. Le sacaron todos los datos de la base de datos y esa empresa pasó de un día de valer una millonada a valer nada, prácticamente. ¿Tú sabes que eso lo vimos el viernes pasado?
que creo que había 25.000 cuentas o 20 y tantas mil cuentas de correo de Adley Madison que eran del Pentágono y de la NSA, cuentas de trabajo de trabajadores del Pentágono, @Pentagon tal, ¿Ah, sí? y @NSA. Pero no uso la cuenta del trabajo para estas cosas, nadie lo usa. O sea, tampoco. es muy fuerte, Es decir, Manso. para Del alguien Pentágono, o sea... que nadie estaba en la NSA, estás en Adley Madison. chateando desde el Pentágono para ver si tienes algún plan alternativo. Y encima te roban la cuenta. Ya. O sea, con la propia del trabajo, ¿no? Lo que... Sí, esa es una de las políticas de seguridad que seguro que vosotros recomendáis siempre como CISOs a service. Oye, no utilices tu email corporativo ni para esto ni para nada fuera del trabajo, ¿no? Yo tengo la lista de Por ahí cuentas del Pentágono, para Tinder o lo que Sí, sea. ¿no? Que desafortunadamente no es raro que la gente utilice los correos corporativos para cualquier red social, incluso para LinkedIn. O sea, no te voy a decir ya redes sociales de otro tipo como las que has mencionado, pero para las profesionales personales acabas utilizando la del correo corporativo. Digo, pero no te das cuenta que si un día dejas de trabajar de esa empresa pierdes el control de tu propia red de LinkedIn. Sí, o le puedes poner muchas veces el ejemplo, ¿no? Decir, oye, tu administrador de sistemas tiene tu cuenta de correo corporativa en redes sociales y seguramente en el 90% de los casos tenga la misma contraseña en esas redes sociales que su usuario administrador del sistema. Y si se filtra, yo puedo acceder a esa cuenta y decir, oye, pues la voy a ir probando en servicios hasta que entre en tu empresa. Extremadamente fácil, te voy a contar. Sí, es una de las cosas súper comunes y de los fallos más comunes. Y ahora que recordabas otro caso, yo me estoy acordando de otro caso también bastante importante de fuga de información y que creo que al menos a la compañía le debió afectar bastante, que es Mossack Fonseca. Una compañía de abogados... Sí, los papeles de Panamá, ¿no? Los papeles de Panamá, en la cual, pues oye, tenías contratos confidenciales y otro tipo de informaciones muy valiosa y que al salir a la luz, pues no sé si a día de hoy alguien se irá a Mossack Fonseca a montar su sociedad offshore. Probablemente no. Oye, y dentro de las empresas, cuando vosotros aterrizáis en ellas, aparte de con el CEO, con la figura de la dirección, ¿con quién trabajáis? ¿Con quién soléis trabajar? ¿Qué es necesario? ¿Qué departamentos son los que deben estar un poco a vuestro servicio? A ver, otra vez dependiendo mucho del tamaño. Si la empresa es grande y tiene ciertos departamentos como, o sea, por ejemplo, típicamente con IT vas a tener que trabajar, evidentemente, con tecnología. Con legal, pero probablemente si es una compañía ya mediana o grande, probablemente te toque trabajar con auditoría interna, porque es la gran ayuda, digamos, para destapar cosas en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, luego realmente, porque es una cosa que no hemos comentado mucho, pero uno de los problemas que suelen tener las empresas son temas de concienciación y formación. Entonces, a ese nivel te va a tocar también trabajar con recursos humanos. Es decir, el eslabón más débil de las compañías suele ser la gente. O sea, normalmente la gente ya no les entran porque les rompen el perímetro. Normalmente les mandan un email y alguien siempre pincha. Hay alguien que siempre pincha el email, ¿vale? Entonces, ahí también con recursos humanos parece que puede parecer algo que no sea tu contacto habitual, pero todo lo contrario, es muy, muy importante. Y de esos departamentos que habéis nombrado, ¿cuál suele ser el más colaborativo? ¿O el que más os ayuda? A ver. ¿IT? Pues yo te diría que auditoría porque les gusta. O sea, claro, tú a ellos les estás haciendo su trabajo, al final les estás ayudando a descubrir las cosas que no están correctamente. IT dependiendo, es un poco lo que hablábamos antes. Si es porque han tenido un problema y quieren ayuda, van a estar súper colaborativos. Si es porque alguien les está poniendo el ojo encima, ya no van a colaborar tanto. Sí, el momento que ven un poco en tela de juicio su trabajo, lo decíamos antes, si es un rol asumido a la fuerza, pues te da la bienvenida, ¿no? Ayúdame con esto, pero si es un rol asumido porque sí y luego no han sido capaces de llevarlo al punto que la dirección le exigía, claro, en ese momento llegas tú, ¿no? Y estás cuestionando un poco todo lo que se ha hecho. Es complicado. Oye, pues si os parece, vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta vamos a hablar de pues yo creo que con lo que empezamos la reflexión al principio del programa. Muchas empresas no lo hacen porque lo consideran un gasto, lo consideran costoso, caro, entonces pero cuando se deciden hacerlo no tienen referencia, porque bueno, pueden llamar quizás a otra y decir, oye, ¿cuánto te ha costado la auditoría de estos abogados? O una consultora que te ha dicho cómo están un poco los recursos humanos, o la RSC, o los riesgos laborales, pero esto es nuevo. ¿Cuál es la referencia?
Ahora, no sé si preguntaros vuestras tarifas o que nos deis un poco una aproximación sobre cómo las empresas deben entender esto. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Hace trading en divisas? Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas, incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple. Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets. Ahora MT4 también disponible. CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Llega la parte delicada, sí. La del dinero. Hablar de ello, claro, porque las empresas al final pues tienen un presupuesto y tienen que decir, venga, vamos a ponernos a ello, pero... Y decía Pablo al principio, con su reflexión, pues que esto es una inversión, pero muchas creen que no pueden y entonces, bueno, pues prefiero gastármelo en un influencer, ¿vale? Que dé visibilidad a mi e-commerce, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué? Yo creo que muchos, si conocieran los precios de la ciberseguridad y sobre todo si comparan cuánto ganan invirtiendo en ciberseguridad respecto a cuánto perderían si tuviesen una brecha de datos o un ciberataque, se sorprenderían de lo económico que puede llegar a ser. Es que ten en cuenta que cualquier impacto, una brecha, siempre lo hemos dicho, tienes el primer impacto que es el operacional, dejar de funcionar, dejar de facturar, dejar de estar en el mercado. Tienes el impacto legal, es decir, si los datos de tus clientes o los datos a los que te decía antes, Carlos, que te has comprometido a proteger de una serie de formas, una serie de medidas, no las has puesto, tienes otro impacto que serán las multas o las sanciones. También. Y por último, tienes otro impacto que es el impacto de imagen, es decir, tu nombre en los periódicos al lado de un incidente de seguridad, pues como normalmente aquí damos en las noticias, no suele ser algo muy positivo para una compañía. Y ese es el más difícil de solucionar, además. Muy complicado, sí. El tema, como decías, invertir en un influencer o algo, o sea, todo lo que sea, a mi entender, ir dejando de lado la seguridad es como una especie de huida hacia adelante, ¿no? Un poco a la desesperada porque estás huyendo del incidente que tarde o temprano vas a tener si es que no lo has tenido ya. Entonces intentas escapar de una manera, bueno, ya veremos, lo voy retrasando, lo dejo, bueno, lo he hecho aquí, no invierto en esto, no invierto, y llega un momento que el golpe puede ser muchísimo más grande, ¿no? De hecho, se suele decir que hay dos tipos de compañías, ¿no? Las que han tenido un incidente de seguridad y las que no saben que lo han tenido. Yo había escuchado la frase, que esa es del director de FBI, creo, pero que decía, si piensas que no has tenido un incidente de seguridad, es que no has rebuscado lo suficiente, ¿no? Porque en algún sitio está, y estáis y lo vas a encontrar seguro. Vale, ¿y cómo deben, un poco según vuestra experiencia, hablar con el financiero y decirle, oye, mira, que tenemos que invertir en esto? Un poco cuál es, no ya cómo superar esa barrera, sino, bueno, pues para que se hagan una idea, ¿no? Los costes que tiene, depende de qué, de la empresa, del tiempo que vosotros estéis trabajando, qué les exige, les obliga a reciclar todos sus sistemas tecnológicos, a contratar terceras compañías que les vigilen desde que vosotros salís, bueno, pues su actividad, ¿qué es lo que suele suponer en cuanto a inversión? Pues en realidad es un poco todo lo que he comentado, ¿no? O sea, lo primero que se hace es, esa inversión es en tiempo nuestro de consultoría, en saber cómo estás, cómo funciona, qué tenemos que proteger, qué has hecho, qué has dejado de hacer, ¿no? Y a raíz de ahí es marcarle esa hoja de ruta y que el cliente, pues acompañarle hasta donde él quiera que tú le acompañes. Claro, el otro día yo llevé mi coche al taller y dije, ¿para qué le he traído el coche al taller si no he hecho nada más que sacarle cosas, ¿sabes? Y para una cosa que tenía, de repente le han salido 10. Claro. Entonces,
Ese es quizás lo que muchas empresas piensan, ¿no? Dicen, es que como me meta yo en esto, ahora me va a decir... Sí, no, pero ese mismo ejemplo, disculpa, es lo que hablamos de la seguridad hacia adelante. Bueno, ¿para qué lo llevo al taber si me van a sacar 10 cosas? Ahora, sal a la carretera, sin seguro, sin cinturón y con el coche... Dale. De cualquier manera, sal a la autovía, ponte a 120, no, a 140, porque quieres llegar antes que el competidor, echa a correr. ¿Te vas a estrellar? Pues posiblemente, ¿no? A ver, si al final ahí nuestro trabajo es ayudar a priorizar. Es decir, porque evidentemente las empresas no tienen recursos infinitos. Todo lo contrario. Suelen ser bastante escasos en muchas ocasiones. Entonces, precisamente con este tipo de inversiones lo que vas a conseguir es optimizar otras inversiones. Es decir, porque puedes encontrarte casos que yo los he visto y dicen, no, nosotros estamos súper seguros porque auditamos nuestra web que tenemos expuesta una vez al año. ¿Y cuántos despliegues haces durante el año con cambios en el desarrollo si la estás cambiando cada mes? O sea, me estás diciendo que estás seguro un mes al año. Claro. Pues, algo tan tonto como eso, dice, pues hombre, a lo mejor te interesa invertir en el ciclo de desarrollo y a lo mejor luego hasta tienes que auditar menos, que no es que no tengas que auditar, pero no sé. Un poco priorizar y ayudar al final puede incluso hacer que ahorren. Sí, en muchos casos sí que te encuentras cuando haces esa consultoría, ¿no? Que es con ese nivel de criticidad de impacto de lo que le puede pasar, le pones un poco de balanza, ¿no? Decir, oye, según estás, hemos descubierto que si tienes un impacto de tal nivel, puedes estar X días sin trabajar, ¿no? ¿Qué te cuesta a ti estar todo este tiempo sin trabajar? Con tu e-commerce caído, ¿no? O con tu empresa parada o con tu planta de producción paradas. No, es que mi coste al día es de tanto. Y con esta inversión te aseguras en un porcentaje muy alto la continuidad de tu negocio. ¿Te compensa? Pues normalmente sí, ¿no? Es poner la balanza, decir qué me cuesta caerme y qué me cuesta mantenerme, ¿no? Entonces vas un poco por ese sentido, ¿no? Al final es evidenciarle que lo que está haciendo es una inversión, o sea, está invirtiendo en su negocio, en la continuación de su negocio y en mantener la tranquilidad de su negocio, irse a dormir tranquilo. Yo os iba a preguntar, ya que estamos hablando también de estas cosas, ¿cuándo creéis que es el momento que una empresa que ha nacido pequeña, como todas las empresas que nacen, y ha ido creciendo, debe ir contando con un CISO o un CISO as a service? Pues lo que hablábamos un poco es, la pequeña evidentemente al inicio no tiene recursos para nada, pero poco a poco ya va facturando, empieza a tener algún superávit, empieza a tener algún beneficio, empieza a poder tener algo que colocar para seguir creciendo. ¿Cuándo creéis que es el momento para ir incorporando la seguridad? Me vais a decir que siempre, en todo momento es difícil. Debería, ¿vale? Pero... ¿En qué parte empieza a ser necesario, quizás en la estructura, en el organigrama de la compañía? Es decir, cuando va creciendo ya dice, pues ya necesito un financiero interno, ya necesito un departamento legal, uno de recursos humanos. ¿Cuándo debería ir incorporando ya la figura? Yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, con la visibilidad que tenga esa empresa. Es decir, al final, si a ti no te conocen ni en tu barrio, pues estás mucho menos expuesto y es mucho menos probable que te pase algo, aunque te puede pasar. ¿Vale? Y la otra tiene que ver también con qué estás protegiendo. Es decir, al final, el nivel de protección tiene que ser acorde a lo que estás protegiendo. Es decir, nadie pone una caja fuerte de 3.000 euros para meter dentro un bolígrafo. Bueno, no sé si sea un bolígrafo de oro con diamantes y tal, pero bueno, o sea, es un poco eso. Al final, cuando llegas al punto en que lo que tienes que proteger requiere o es lo suficientemente importante como para poder requerir esa inversión, es el momento. Sí, exactamente. Si tienes una pequeña clínica, por ejemplo, y empiezas a tratar con 4 clientes, el nivel de criticidad es muchísimo más alto que si tienes un e-commerce y tienes 2 visitantes, ¿no? Si te lo tumban, lo puedo remontar, que tampoco me conoce tanta gente, tengo pocas visitas y estoy trabajando en ello. Según el caso. Una clínica con 2 pacientes solo, ese nivel tan crítico de los datos, que del día 1 tienes que tener un nivel de protección extraordinario, ¿no? Pero sí, cuando al final lo que tienes que proteger es tan importante como para que si se te cae, te hunde el negocio, te lo va a dar tu día a día, básicamente, ¿no? Oye, de la misma forma que lo habéis mencionado, pues poniendo los ejemplos, ¿no? La GPRD o la GDPR, vale, es que me lío con unas y otras. Y estuvimos hablando del delegado de protección de datos, ¿no? La figura que había, pues, que empieza a surgir, ¿no? A propósito del tratamiento de los datos. La figura del CISO, ¿cómo hacer para evitar que haya una burbuja de CISOs as a service en el mercado y que, pues, hay, estoy seguro, muchos asesores en ciberseguridad, pero cómo evitar que de repente tengamos un boom de CISOs y las empresas no sepan
o contraten al adecuado, al que le va a hacer un buen trabajo y no de alguna forma, pues se lleven malas experiencias y digan, este tío ha llegado aquí, tampoco me ha hecho gran cosa, me han vuelto a atacar y no me ha servido de nada. Entonces, ¿cómo hacer para frenar un poco que haya, ya no digo intrusismo, sino, en fin, que se controle esta figura? Es complicado, ¿eh? Es complicado controlar cualquier burbuja, porque normalmente todos sabemos que cuando algo se empieza a hacer necesario y hay negocio, la gente va en masa. Entonces, es complicado. Ahí yo te diría que lo mejor son las referencias. Es decir, si tú contratas a alguien porque tienes referencia de que está en otro sitio haciendo este mismo trabajo y está funcionando correctamente, yo creo que es la mejor forma de asegurarte que eliges bien. Sí, al final viene avalado un poco por los trabajos que estás haciendo. ¿Sabes? No, hoy en día, lo que dices, más en tecnología, cualquier chiquillo se descarga una distribución de Linux, se pone una capucha y dice, soy hacker, porque he visto una peli. Mira, el de Yo Robot ahora tiene un Oscar. No es el caso. Pero sí que al final te avala tu trabajo, ¿no? Decir, oye, estoy en estos proyectos, estoy en estas compañías, tengo el respaldo de estas otras grandes compañías que han confiado en mí, ¿sabes? Y tus certificaciones, etcétera, ¿no? Claro. Sí, al final las certificaciones para vosotros son importantes. Sí, a ver, en este mundillo, los cromos, como digo yo, al final sacas el currículum y tienes 300 porque has ido haciendo tal. Sí, es una forma al final de que un tercero avale que lo que haces, claro, sabes de qué estás hablando. Sí. No, cuando llegas a un cliente nuevo digas, mira, pues me avala esto y puedes estar por lo menos tranquilo, ¿no? Que sé hacer ciertas cosas. Y estoy preparado para esto. Menos demostrado que soy capaz de hablar, de saber de qué es lo que estoy hablando y cuáles son las prioridades en una organización. Y yo volviendo un poco a las partes organizativas, es que me gusta mucho la parte organizativa, cómo evoluciona en una empresa. Es curioso cómo las empresas van creciendo. ¿Te refieres a necesidades? Que antes has comentado cuando decías, oye, cuando de repente una empresa empieza a ver que necesita un CISO, pues me venía un poco a la cabeza también que nos pudieses explicar cuál es ese itinerario en seguridad que debe tener una compañía, ¿no? Desde una compañía pequeñita, porque claro, no podemos empezar contratando a un CISO, igual lo necesitas, ¿no?, de entrada, pero ¿cuál diríais que es lo adecuado, ¿vale?, según un crecimiento natural de una compañía? Decía el propio Carlos, ¿no?, que hay compañías que, bien, sí, operativamente son pequeños, pero al final tienen una facturación de centenares de millones de euros, ¿no? Al final van a crecer, ¿no? Y además van a crecer también internacionalmente. Entonces, ¿cuál diríais que tiene que ser esa especie de evolución lógica? Uno no empieza siendo director de un periódico, uno empieza siendo redactor y luego redactor jefe y luego, en fin, va así. Entonces, una empresa, ¿cómo debe evolucionar en cuanto a su seguridad? ¿Cómo creéis que debe? Fíjate, un poco retomando la pregunta de Pablo, es que parece que se la he quitado, ¿sabes? No, pero muy bien retomada. Sí, es cuestión de filosofía. O sea, puedes ser una micropyme y desde el día uno necesitar un asesor. Pero un asesor no significa que tengas que hacer grandes cosas, ¿no? Sino que a la hora de ayudarte a llevar esa filosofía, no puedes tener un asesor financiero que, a ver, es una micropyme, pero tiene asesor que te hace tus 4 cosas y ya está. Confías en alguien externo para que te diga, no, espera, date la alta así, facturas A y 4 cositas más, ¿no? Un CISO a una micropyme, obviamente tiene poquitas cosas que hacer con él, pero lo puedes asesorar al principio en el sentido de lo que te decía antes de, pues vamos a buscar estas aplicaciones que son seguras desde el diseño, vamos a trabajar con este proveedor de confianza, vamos a poner este sello en nuestra empresa, oye, vamos a poner nuestro e-commerce con un certificado antes que no ponerlo. Esas pequeñas cositas del día uno que puedes asesorar a una micropyme, una pyme, una mediana empresa, hasta el momento que Dios quiera que nunca te necesite por un incidente, ¿no? Pero que si desde el primer día cero de montar tu empresa buscas un asesor financiero, por ejemplo, busca un asesor técnico, ¿no? En ese caso de sistema, de seguridad o de ambos, ¿no? Que te puede decir, oye, mira, cógelo por aquí mejor antes que hacerlo por allá, ¿no? Al final, si tú, una empresa, desde el momento que la empiezas a montar, tienes en mente de alguna manera, con un asesor externo o como sea, la parte de seguridad, al final tu coste va a ser menor. O sea, siempre cuando tú solucionas los problemas en las etapas más iniciales, siempre te va a costar menos, y eso está más que demostrado. Es decir, si tú creces y cuando ya has crecido lo suficiente te pones a intentar arreglar, es muy probable que haya muchas cosas que las has hecho mal y que vas a tener que volver a hacerlas. O sea, no es que vas a tener que tirar lo que has hecho y volver a hacerlo.
algo tan tonto, pues eso, una aplicación, simplemente el definir una arquitectura segura desde un principio. Dices, es que me cuesta un dinero que alguien me asesore cómo hacer esta arquitectura y tal. Sí, pero si ya naces con una arquitectura segura, evolucionarás, podrás hacerla crecer y no tendrás que rehacerla. Si tú lo haces como buenamente crees y luego, cuando ya tienes un volumen, dices, no, ahora es el momento de analizar mi seguridad. Es que a lo mejor resulta que muchas de las cosas que has hecho tienes que tirarlas y volver a empezar de cero. No vale para nada. Entonces, y ese punto es muy duro, ¿eh? O sea, tú decirle a una empresa, oye, que es que todo lo que has hecho tienes un problema porque está... O sea, el concepto de diseño es erróneo desde el punto de vista de seguridad. Eso es un problema, ¿eh? Tú cuenta cuando llegamos a... Sergio te pueda confirmar. Llegamos a empresas grandes o muy grandes con un incidente muy grave de seguridad y le dices, es que esto... tienes que rebobinar años, ¿sabes? O sea, volver atrás años en el tiempo para retomarlo desde un punto donde podamos, ¿sabes? No es decir, bueno, espérate que te pongo 4 parches, ¿no? O sea, en muchos casos el sistema de propia cultura de la organización, tema de infraestructura o de aplicaciones que están usando, ¿no? Puedes llegar a empresas muy grandes y por H o por B están usando una aplicación de un tercero que está desarrollando un sistema obsoleto, que no tiene soporte por parte de ningún fabricante, pero que es esa aplicación que hace determinada cosa, que lleva toda la vida ahí y que no se puede tocar. Y claro, dices, oye, es que esto es lo que te ha reventado. ¿Y cómo vamos a dejar de usar todos esa aplicación, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, claro, dices, pues usa esa aplicación que no tiene ningún tipo de soporte, que lleva años de desfase en cuanto a seguridad con cualquier tipo de cosa. La propia organización es la que está en riesgo. Si haces esto, estás muy en peligro, pero la propia organización está diseñada en base a esos aplicativos o esa aplicación controla una serie de maquinarias, etcétera, lo que fuera, ¿no? Entonces dices, oye, pues aquí tienes un problema. Y es un problema gravísimo, ¿no? Gravísimo. Oye, internacionalmente, la figura del CISO, estoy seguro de que tenéis contacto también con otros CISOs de otros países, tanto in company como servicio. ¿Cómo está valorada salarialmente? ¿Cómo está valorada en cuanto a su necesidad estratégica de las compañías? Estamos, igual en salario no debía haberme metido, ¿no? Pero igual entramos en un tema espinoso. Yo te iba a preguntarles también por si existe mucho CISO as a Service fuera. A ver, en general, fuera existe mucho más as a Service de lo que sea. No, es verdad, es decir, en el mundo anglosajón es pero súper típico, la gente ya no trabaja en una compañía, sino que hace proyectos. O sea, eso es bastante, o sea, es muy, muy habitual. En España, como siempre, solemos ir un poco más tarde en este tipo de modas, por llamarlo de alguna manera, seguramente llegará también, y yo creo, de hecho, que es un modelo bastante sano. Es un modelo bastante sano porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado a la gente que está en un trabajo y está más quemada y sin embargo, bueno, si tú vas cambiando de proyectos y tal, pues normalmente te da ese aire como para poder pues respirar más. Y luego, lo que estabas comentando, si hablamos de salarios, bueno, a ver, fuera de España, ¿qué vamos a decir? Se cobra bastante más en general. Dependiendo de ciertos países, pues más o menos, pero la diferencia suele ser bastante elevada. Sí, hay poco más que añadir, o sea, el tema salarial, punto. Y no, pero el tema de trabajar por proyectos cada vez se ve más. Fuera se ve muchísimo, pero aquí, aunque sea desde una plataforma de una empresa que te estás gestionando proyectos con terceros, con otras empresas, pero vamos, por propia salud y higiene mental, ¿no?, de uno mismo, estás en un proyecto, lo desarrollas, le das una continuidad, pero te metes en otro proyecto, con otras necesidades, otros requerimientos, otros retos, ¿no? Y eso de ir cambiando de proyecto, tener varios a la vez, te agiliza mucho, o es como lo veo yo, a nivel mental, de decir, no me encasillo, estoy con esto, que muchas veces la diferencia con alguien interno, ¿no? Que dices, oye, estoy con esto, tú estás en otros proyectos, te reciclas, te oxigenas un poco, ¿no? ¿Cómo es ese reciclaje-aprendizaje en este mundo tan cambiante de la seguridad, donde cada día surgen cosas nuevas, amenazas nuevas, técnicas nuevas? ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Durmiendo poco? Volvemos a lo de antes, el CISO nos hace la cama. No, o sea, tienes que estudiar mucho, pero en la mayoría de los casos te va llevando el proyecto en sí, ¿no? Llegas a un proyecto nuevo, una empresa nueva que tiene un incidente o no,
pero tiene otra infraestructura o tiene algo implementado que no has visto antes o que lo has visto hace años o que tiene otro requerimiento, otra cosa que te obligan a volver sobre el tema, que decir, oye, pues si yo esto ya lo tenía controlado. Tienes que volver sobre lo mismo y rehacerte y reciclarte para decir, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene esto diferente? Y aunque sea por tus conocimientos o por buscar la persona que te va a acompañar en ese proyecto en casa del cliente, o sea, por muchas cosas tienes que ver muchas cosas nuevas, ¿no? Luego, curiosamente, una cosa que ves mucho es que hay compañías que intentan hacer cosas muy nuevas, novedosas de seguridad y tal, pero se han olvidado de lo básico. Es decir, las cosas que se hacían hace años y que habría que seguir haciendo, como hacen otras cosas. Es que tengo threat intelligence, pero si no parcheas. O sea, no, es verdad, o sea, es muy curioso cómo como que se le da mucha importancia a lo más nuevo y lo que son cosas como muy básicas que hay que hacer, que si parchear, que si revisar el código y tal, pues se han abandonado un poco y retomar esos procesos a veces cuesta. Oye, pues dejadme que os diga una cosa para terminar. Estoy esperanzado con la figura del CISO y os voy a decir por qué. Porque cuando hemos estado hablando estos meses pasados, años pasados, a propósito del Big Data y de cómo iba a irrumpir y ha irrumpido, ¿no?, en nuestras vidas, en nuestras empresas, emergió una figura, ¿no?, la del CDO, el Chief Data Officer, que iba a revolucionar. Las empresas iban todos a necesitar un CDO. Búscale el sitio ya, ¿no? Y sin embargo, en todo este tiempo, os tengo que confesar que he conocido a 1 o 2 CDOs incorporados dentro de compañías, algunas del sector financiero, pero poco más. Y en solo un año que llevamos de programa, hombre, también es que el otro día estuve en Securmática, ¿no?, como para no encontrarte un CISO por allí, pero más allá de eso, sí que la figura del CISO parece que está teniendo bastante más peso, bastante más entrada dentro de las compañías. Por eso digo que hay esperanza. Sí, ¿no? desde luego, y cada vez más, y cada vez va a haber más, pero porque esa concienciación que poco a poco se está haciendo está llegando, sin duda alguna. Ten en cuenta que además las empresas cada vez son más digitales y una cosa básica para cualquier servicio digital es que sea seguro. Si no, en servicio no sirve de nada. Entonces, pues cada día yo estoy esperanzado en que no solo que sean más necesarios, sino que incluso llegue el momento en el que no sean tan necesarios porque la gente haga las cosas bien. No, hombre, que sean necesarios, ¿no? Para que les sigan recordando que lo estáis haciendo muy bien. Para medir y verificar que está haciendo. Bueno, de momento la Asociación de CDOs se está acordando ahora mismo de este programa, pero bueno, no os preocupéis que algún día os traeremos. Oye, Carlos Rodríguez Morales, Sergio García Irigoyen son los 2 CISOs as a Service que hoy nos han acompañado y a los que por supuesto agradecemos que hayáis compartido con todos los oyentes y con nosotros, por supuesto, este espacio de radio. Mucha suerte para el futuro y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y como siempre, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, amigos, que nos vemos la próxima semana en nuestro programa especial, nuestro programa aniversario. Sí, va a ser muy especial. Sí, vamos claro. a tener a mucha gente, vamos a hablar de muchas cosas. Y vamos, que lo escuchen y ya está. Y un programa especial y con mucho cariño, que para eso hacemos un año. Exactamente, y vamos a recordar pues muchas de las cosas que hemos vivido, pero especialmente las cosas de las que hemos hablado y de cómo de un tiempo a esta parte han cambiado o no han cambiado. Os lo contaremos el próximo lunes a partir de las 18:30 en el Afterword de Capital Radio, que se despide con Néstor Betancor en la gestión técnica, con Jaime Trujillo en la producción y por supuesto encantado de hacerlo. Hablándoos está Eduardo Castillo. Gracias, chicos. Oye, nos vemos el lunes, ¿eh? Adiós. Hasta adiós. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio. Yo creo que el modelo publicitario está agotado y esto se ha estirado como un chicle de forma antinatural hasta el año 2018. Me parece absurdo que un modelo publicitario que nació para un mundo que ya no existe, hablamos de digitalización, pero que todo el mundo se base, como dijo uno de los primeros trabajadores de Facebook, ¿no?, cuando se fue. Yo no puedo creerme que la gente más brillante de mi generación se dedique a intentar hacer que la gente haga clic en un banner. Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero.
Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde. Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello. La economía despierta. Capital Radio.